¿Ustedes consideran que la tecnología realmente conecta a las personas o más bien las aísla? Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video y a este canal. En esta ocasión haremos un resumen y un no tan profundo análisis de la nueva película de Netflix titulada Estado Eléctrico, que fue dirigida por los hermanos Russo. Sí, aquellos que nos trajeron las películas de Avengers Infinity War y Endgame. Así que pues hablemos de ella. Estado Eléctrico está ambientado en un mundo posguerra en donde humanos y robots se enfrentaron entre sí y quienes finalmente lograron imponerse fueron los humanos gracias a la creación de un dispositivo conocido como el neuroenlace, el cual cuenta con la capacidad de controlar máquinas a la distancia y realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Los perdedores, es decir los robots, fueron llevados a la zona de exclusión, por lo tanto humanos y robots no coexisten sino que están segregados. La protagonista de esta historia es Michelle, una joven que perdió a toda su familia en un accidente y vive con Ted, una persona que trabaja con servicios infantiles. Un día aparece ante ella un robot en forma de niño Cosmo, el personaje de una caricatura que su hermano disfrutaba bastante. Sin embargo, Ted, su cuidador, se da cuenta de la presencia de este robot en su casa y debido a que las leyes tienen prohibida esta interacción, él los denuncia. Gracias a Ted también nos damos cuenta de que la mayoría de los humanos se ha vuelto demasiado codependiente de la tecnología de los neuroenlaces, ya que incluso tiene heridas en su cara debido al uso excesivo de estos, ya que por supuesto los aísla del mundo real. Afortunadamente Cosmo y Michelle logran escapar en un auto y después de conversar un poco entre ellos llegan a la conclusión de que deben infiltrarse en la zona de exclusión para ir a buscar a un doctor con lentes. En su recorrido se topan con un vendedor que trafica con productos que encuentra en esta zona de exclusión, por lo que Michelle y Cosmo se esconden dentro de este camión con el cual transportan estos productos. Además, el trabajo es realizado tanto por un robot como por un humano, lo que nos indica que los humanos y robots con inteligencia artificial también pueden ser amigos, claro, sin contar la relación de Cosmo y Michelle. Así es como terminan llegando a la bodega en donde John y Herman tienen todos estos productos que les venden a otras personas. Además, este sitio queda muy cerca de la entrada a la zona de exclusión, puesto que de aquí es donde obtienen todas estas cosas. Michelle y Cosmo pueden entrar a la bodega, pero debido a un descuido de Cosmo, que activa un pez bailarín, ambos son descubiertos y atrapados por John y Herman. Como era de esperarse, John le hace múltiples preguntas, pero Michelle solo le dice que va a seguir su camino, ya que se dirige a la zona de exclusión, aunque John le recomienda no ir porque es un lugar bastante peligroso. Sin embargo, en ese momento llega un soldado del cuerpo de desactivación robótica, que básicamente se encarga de investigar casos relacionados con los robots, que no están dentro de la zona de exclusión robótica. Recordemos que Ted alcanzó a hacer la denuncia. Este soldado intenta persuadir a Michelle para que le entregue a Cosmo y así evitar que vaya a la cárcel porque ha cometido una serie de delitos, y uno de ellos es proteger a un robot, puesto que humanos y robots firmaron un tratado en donde tienen estrictamente prohibido salir de la zona de exclusión, ya que de lo contrario podrían ser desactivados. Se da una pelea aquí, todos en contra del soldado. Sin embargo, logran atrapar a este robot soldado en una montaña de rocas. Lo malo es que este derrumbe termina sellando la entrada a la bodega, ya que es como una especie de túnel o mina que conecta la zona de exclusión con el mundo exterior. Por lo tanto, Michelle y el resto quedan atrapados. Aquí se topan con unos robots chatarreros, que son aquellos que se roban las partes de otros robots para colocárselas y así poder sobrevivir, aunque ellos pueden esconderse de estos robots chatarreros y en ese momento salen ilesos. Luego llegan a otra bodega, aunque esta sí está dentro de la zona de exclusión, y además Herman el robot tiene otro cuerpo o componente más grande. Michelle hace un trato con John que consiste en ir a Tabletop para buscar al doctor y que así todos puedan salir de este lugar. Inicialmente él se niega, pero termina accediendo. Herman los transporta en el hombro gracias a la camioneta, y aquí conocemos un poco más la historia de John y Herman sobre cómo se conocieron y establecieron un vínculo, ya que John durante la guerra entre robots y humanos salió herido y Herman lo salvó. Por cierto, Herman antes era un robot de construcción, y sí, la guerra estalló porque los robots estaban siendo explotados laboralmente y ellos estaban luchando por sus derechos. John y Michelle poco a poco se empiezan a conocer. Ella le cuenta la razón detrás del por qué está intentando encontrar a este doctor, la cual es salvar a su hermano, por supuesto. Este personaje es muy importante en todo este sistema de los neuroenlaces, pero más adelante hablaremos de eso. Por su parte, en Center, la compañía detrás de todos estos aparatos, está teniendo fallas en su operatividad debido al robot Cosmo, y es que aparentemente cuando Chris, el hermano de Michelle, empezó a controlar a la distancia a Cosmo, estos neuroenlaces empezaron a presentar algunos incidentes, por ejemplo que la transmisión al crear mundos digitales o virtuales fuera más lenta. Justo por eso Ethan, el dueño de esta compañía,
decide comunicarse con el carnicero, que es la persona que estaba dirigiendo el robot que perseguía a Michelle y Cosmo. Él le propone que recupere a Cosmo y el carnicero acepta, puesto que su objetivo es desactivar a todos los robots. Ese es su propósito en la vida. Y la máquina se reactiva, y es aquí en donde el dilema se fortalece: mundo real o mundo digital. En ese momento de la historia los humanos son muy dependientes de estos aparatos, tanto que la interacción física en el mundo real es casi nula, por lo que el uso excesivo de estos neuroenlaces es realmente bueno para la humanidad. Por su parte, Michelle y los demás luego del viaje terminan llegando a la montaña Tabletop. Aquí encuentran un centro comercial abandonado, bueno, no tan abandonado, porque de repente empiezan a catapultar cosas como refrigeradores. Ellos intentan escapar de todos estos objetos voladores, pero lastimosamente no lo logran, ya que derriban a Herman y finalmente son capturados por los robots. Ellos ingresan a este centro comercial con sus manos amarradas, y aquí podemos darnos cuenta de que la mayoría de los robots están viviendo en este lugar. Por ejemplo, hay un robot que parece un perro o lo que sea eso. También está este robot que es un taco mexicano, uno que tiene la forma de palomitas de maíz, o este que es una dona. La cosa es que hay diferentes tipos de robots dependiendo del tipo de trabajo que tenían en el pasado, pero el más relevante que aparece aquí es el señor Peanut. Él les cuenta un poco qué es ese lugar al que llegaron, por lo que les dice que están construyendo como una especie de sociedad o civilización mecanizada que quieren llamar como Rancho Cielo Azul, en donde los robots tengan derechos como el de elegir el trabajo que se deseen. Así, por cierto, el señor Peanut fue el líder de los robots que firmó el Tratado de Paz, entonces es un personaje robótico muy importante. Michelle le pide ayuda al señor Peanut para encontrar al doctor, y él le dice que en el pasado en este lugar había un doctor llamado Clark, pero que fue expulsado al desierto por todo este tema de que los robots no pueden acercarse a los humanos. Michelle decide ir a buscarlo, pero debido a que está a punto de anochecer, John la detiene y le dice que espere hasta la mañana siguiente, y ella, aunque lo analiza, accede. En ese momento Michelle recuerda un poco a Chris para mostrarnos la relación que ellos llevaban, que era bastante buena, y de hecho Michelle siempre creyó en él, siempre creyó que él sería capaz de cambiar al mundo, y pues sí. Ella se pone muy triste al recordar esto, pero Cosmo intenta hacerla sentir mejor proyectando una caricatura de Cosmo para que ella reviviera los momentos que compartían como hermanos. La robot carterista le entrega a Michelle una carta que el doctor le dejó a Chris en caso de que él llegara a Tabletop. En esta carta aparece una dirección en donde aparentemente se encuentra el doctor. Michelle decide ir a la dirección, pero el señor Peanut no quiere dejarla ir sola, puesto que se dio cuenta de que Michelle era una buena humana. Lo bueno y malo aquí es que deben entrenar para poder salir, ya que hay muchos robots chatarreros. Emprenden su viaje a la dirección de esta carta y llegan en la noche a lo que parece ser un antiguo parque de diversiones. Sin embargo, aquí se encuentran con un montón de robots chatarreros que los quieren desarmar. Ellos intentan refugiarse en un juego del parque, pero no pueden entrar porque las puertas son falsas. Pero en el clímax de la pelea son ayudados por una persona desconocida que los arrastra dentro de donde estaban pisando. El poder del guión. Esta película es entretenida, no lo voy a negar. Considero que tiene muy buenos efectos visuales, pero cuando la vi por primera vez sentí que todo lo que sucedía era demasiado conveniente. Es cierto que es un largometraje de tipo familiar, pero siento que se desperdició una gran oportunidad para ahondar en todo este tema de la inteligencia artificial, sus diferentes perspectivas o matices, que es un tema bastante polémico o novedoso en este momento. Y resulta que la persona que los ayudó cuando estaban a punto de ser eliminados por los robots chatarreros, pues fue este doctor con lentes. Pero ¿quién es este doctor con lentes? Pues bueno, resulta que Michelle y su familia tuvieron un accidente de coche en donde fallecieron sus padres, y en un principio Michelle creyó que también lo había hecho su hermano, y quien los atendió luego de este accidente fue este doctor. Entonces él es el que sabe qué pasó con Chris, ya que Center se dio cuenta de que el cerebro de Chris era superdotado, y lo hicieron a través de una máquina de imagenología cuando él tuvo el accidente, por lo que lo usaban como un sujeto de prueba ya que estaba en coma, mientras que a Michelle le dijeron que él había muerto. Es decir, gracias al cerebro de Chris pudieron enlazar todos estos neuroenlaces y estos han podido funcionar. Sin embargo, él en cierto punto despierta del coma, y el doctor, al ver que Center aún quiere seguir usándolo y conectado a todos estos aparatos, decide huir de las instalaciones, no sin antes de abrir una apertura para que parte de su mente pudiera escapar, y así es como se enlazó con un robot con forma de uno de sus personajes de caricatura favorita, y así fue a buscar a su hermana. En ese momento llega la máquina del carnicero y tiene una pelea con el señor Peanut, pero no es el único que llega a este parque, ya que también llegan otras máquinas que hacen parte del cuerpo de desactivación robótica, y aquí empieza la otra batalla, en donde John, Michelle, el doctor
Herman y demás tienen que pelear en contra de ellos si es que quieren escapar. Luchan entre ellos, los drones son destruidos, pero el señor Peanut pierde la batalla en contra del carnicero. No muere, pero sí la pierde. Es por eso por lo que el carnicero se dirige a buscar al resto, específicamente a Michelle y a Cosmo. Cuando llega al lugar en donde se encuentran ellos, aquí también está el doctor, y él intenta proteger a ambos al conversar con él. Sin embargo, en ese momento llega uno de los drones que está siendo controlado por el dueño de Center y le dispara al doctor, arrebatándole la vida en ese instante. Además, llegan otros drones y ellos se llevan a Cosmo. El resto de personas y robots regresan al centro comercial, pero este fue atacado y hay demasiados escombros. Algunos robots perecieron y otros sufrieron daños. Mientras tanto, los de Center llevan al robot Cosmo al laboratorio. Aquí se reúne con Ethan y le da un mini discurso. Conecta al robot al lado del cuerpo de Chris. Sin embargo, el carnicero empieza a dudar sobre si él está en el lado correcto, porque Ethan, que es un humano, le quitó la vida a otro ser humano. También le cuenta un poco lo que planea hacer, ya que lo que quiere el dueño de Center es crear un mundo utópico en donde la gente no sufra, y este es el problema de los neuroenlaces, que son tan atractivos para las personas ya que les dan lo que desean al crear un mundo virtual falso y no salen de ahí, porque no se establece un límite claro, y justo eso es la dependencia tecnológica, ya que cuando no se establece un límite claro y sano frente al uso de dispositivos tecnológicos, podríamos llegar a crear una dependencia tan fuerte que luego podría traer consecuencias graves. En la película se observa cómo las personas han incorporado estos neuroenlaces en casi todos los aspectos de su vida, que aparte de los personajes principales, todo el mundo vive con estos aparatos en su cabeza a tal punto de descuidar sus propios cuerpos. Mientras tanto, en el centro comercial, John se hace un nuevo corte de cabello porque le dio pesar de la robot de estilista. Michelle está muy triste tras la partida de Cosmo, ya que siente que ha perdido a su hermano 2 veces, pero John trata de tranquilizarla o hacerla sentir mejor, diciéndole que ella también es especial y que si desea ir a buscar a su hermano a una de las sedes de Center, él la apoyaría incondicionalmente. Michelle le pide ayuda a PC, el robot del doctor, ya que él sabe dónde está Chris, por lo que planean ir a Seattle y desconectar a su hermano de todas estas máquinas, pero el problema es que si lo desconectan todo el sistema colapsaría. Michelle, los robots y los demás se ponen a trabajar para derrocar al sistema y así poder salvar a Chris. Ellos quieren infiltrarse dentro de la compañía, por lo que llegan escondidos en el mar. Herman y Chris empiezan a lanzar algunos autos a la empresa para llamar la atención de ellos, y así es como los drones de Center se colocan en marcha para contraatacar. Esto es lo que le da la oportunidad a Michelle y PC de entrar a la compañía para dirigirse al lugar donde está el cuerpo de Chris. Por su parte, John y Herman intentan escapar de las docenas de robots que los están persiguiendo, aunque terminan dándole a Herman y los derrumban. Pero como Herman tiene diferentes trajes o componentes, pues simplemente sale de uno de ellos y sigue usando uno más pequeño, aunque tampoco es que sea tan pequeño. En este momento produce el sonido de la batalla, en donde todos los robots salen de sus escondites y contraatacan. Es una batalla por erradicar el sistema actual entre máquinas controladas a distancia por las personas, robots con inteligencia artificial y John. En el laboratorio, Michelle le pregunta a PC si su hermano puede escucharla, pero él le responde que si quiere hablar con él debe ingresar a su mente. Mientras tanto, en el campo de batalla, Ethan, al ver que la mayoría de sus drones han caído, decide conectarse a uno de los neuroenlaces, y así es como activa un dron mucho más grande que cambia el rumbo de la batalla. El carnicero, por su parte, habla con el señor Peanut y le dice que ha cambiado de opinión, de modo que ya no planea seguir atacando robots, puesto que para él Ethan es el más no humano a pesar de no ser un robot. Michelle, por su parte, decide colocarse uno de los neuroenlaces para llegar a lo más profundo de la mente de Chris. Él ha creado su mundo utilizando los recuerdos de su casa, y por eso es que ella llega aquí. Lo intenta convencer de que ambos se vayan, pero Chris le menciona que la conexión con Center es simbiótica. Simultáneamente, en el campo de batalla, los demás personajes principales, me refiero a John y Herman, están pasando por un momento crítico, ya que de un momento a otro están a punto de dispararle a John, y para evitar que muera, Herman decide protegerlo, atacando a uno de los drones, pero a él también le disparan, y termina ingresando a su modo ahorro de energía, haciendo creer que ha muerto, aunque no sé si la palabra muerto sea la palabra correcta en este contexto. Michelle, por su parte, también se encuentra en un gran predicamento, ya que debe tomar una decisión muy difícil, que es desconectar a su hermano y quitarle la vida, para poder eliminar el sistema de los neuroenlaces de Center, o mantenerlo con vida pero conectado a una máquina que va a seguir manipulando a las personas. Ella cree que puede encontrar otra solución, pero Chris le dice que después de ver a través de Cosmo lo que Center le hace a las personas, él desea sacrificarse. Por eso, aunque a Michelle le duele bastante tener que hacerlo, se arma de valor y apaga el apoyo de funciones vitales que mantenía vivo a Chris, cortando de ese modo el enlace. Es así como los drones poco a poco dejan de funcionar. Es una escena fuerte porque recordemos que el principal objetivo de la película siempre fue salvar a Chris. Michelle hizo lo imposible para poder llegar hasta donde estaba él, pero tuvo que tomar una decisión bastante difícil. Mientras que John, en el campo de batalla, sufre la pérdida de su mejor amigo robótico Herman, ya que él piensa que ha muerto, pero realmente no. Da un discurso muy
conmovedor creyendo que sí ha muerto, aunque Herman lo que hizo fue entrar en modo ahorro de energía para transferirse a su cuerpo mecanizado más pequeño. Es una escena dramática y emotiva, pero que resulta ser cómica nada más. Por el lado de Ethan, él logra ser atrapado por las autoridades debido a que se revela que estuvo experimentando con un niño humano y obviamente cometió un delito. Además, el mundo entró en una especie de crisis global después de que los drones de los neuroenlaces dejaran de funcionar. Es como si el internet dejara de funcionar en todo el mundo, o una aplicación muy importante. Por toda esta conmoción es que Michelle decide grabar un video para contarle al mundo la razón detrás de la caída de ese sistema. Da un discurso muy bonito en donde menciona la necesidad del contacto físico entre las personas, que sí, que a pesar que después de la guerra el mundo era un lugar muy desalentador, aún así debían continuar viviendo en la realidad y no en un mundo controlado por los neuroenlaces. Controlar o ser controlados por la tecnología. En la escena final de la película, a través del reflejo del agua, muestran a Cosmo aún funcionando, dándonos a entender que Chris aún sigue con vida. ¿Será que habrá una secuela? Aún no lo sabemos, pero así termina esta película. Les agradezco infinitamente por haber llegado hasta este punto del video. Creo que abarqué los aspectos más importantes de la película. Espero que tengan un grandioso día, tarde o noche y nos vemos en una próxima ocasión.